entonces yo te presento. Oye, esta es la cuarta sesión después de lo que hemos intentado denominar como la recuperación de la memoria del Port-Vell, del nacimiento del Port-Vell, como un hecho extraordinario dentro de lo que es la cultura portuaria, por decirlo, la cultura del puerto de Barcelona, ¿no? Yeah. Y hoy nos acompaña Luis Montero, director del Puerto de Barcelona, ingeniero de caminos y director del Puerto de Barcelona desde el año 88 hasta el año 2000, más o menos, ¿no? Sí, pero luego después seguí Exacto. como un nombre raro que se llama comisionado del presidente, o sea que no dependía más que directamente del presidente para la gestión y la ejecución de los proyectos de ampliación de los diques exteriores, y eso dio lugar a una serie de visitas interesantísimas a Japón, por ejemplo, que era el país más adelantado en el aspecto, dijéramos, de diques exteriores realizados con cajones, porque hasta ahora era el pedrusco que se echaba, más o menos gordo, pero allí lo hacían ya con cajones, que después adoptamos esa técnica aquí y fue progresando, y todos los muelles que se han hecho posteriormente así. Pero espera, no corras. Tú estás hablando del año 2000 y a mí me interesa llevarte al año 88. Que el año 88 llega aquí don Luis Montero, que viene de Madrid pensando el puerto de Barcelona y se encuentra aquí una cosa, ¿no? Entonces, sí. entonces quiero que me expliques, cuando llegaste aquí, ¿qué nos encontramos? Vamos a ver. Yo estaba desde el año 80 en Madrid como subdirector general de puertos, y como subdirector general, y que en Madrid carecían mucho, casi todos los jefazos de la dirección general no han visto un puerto más que en fotografía. A mí, como ya lo había puesto, había estado 16 años en Asturias y tal. Bueno, entonces me encomendaron esa tarea dentro de la subdirección, la gestión de los puertos, y me visitaba todos los puertos, y entre otros Barcelona. Y aquí había una gente, Carlos Güell de Sentmenat, que era el presidente, Montéis, que nos hicimos íntimos amigos. Y sobre todo se comía muy bien, Vale, es un detalle importante este, ¿no? Sí, y no, es que la esposa de Carlos Güell, María, era vasca y tenía un restaurante arriba en la zona alta de Barcelona, que era la Balsa. Muy bien. Balsa. Y se comía, y claro, cuando venías, pues a un subdirector general había que invitarla a comer. Bueno, y esto enlaza con lo siguiente. En el año 87 se crea la idea del Port-Vell aquí, por vosotros. Porque evidentemente el puerto estaba cerrado con una valla. Toda la zona era zona portuaria y zona que no tenía acceso el público en general. Entonces yo estaba allí y conocía un poco el proyecto, me parecía muy bien. Había gente en Madrid, hombre, hay que gastar ahí un dinero para dar a la ciudad no coopera y tal. Pero entonces una anécdota que sucedió es que en una de estas el presidente que había, no digo el nombre, va a Madrid, porque en Madrid tenían todos los presidentes de los puertos una reunión con el subsecretario y con el director general de puertos, una reunión para analizar los problemas, y de pronto le dicen la secretaria del subsecretario: no, usted no va a entrar a la reunión. Hombre, pero si vengo de Barcelona. Dice: no, porque usted está dimitido. Entonces ese fue un mazazo. Y lo curioso es que había, me parece que estaba Narcís Serra, que era un ministro catalán, y que no se lo llegó a enterar hasta que no, en el Consejo de Ministros ya dieron la noticia, pero dieron la noticia el que la diera su secretario, director general, no sé quién. Pero allí, a los que estábamos allí portuarios y que conocíamos a todo esto, nos extrañó tremendamente de que, sin más, le digan, les podían haber avisado el día antes, ¿no? Pero no, sin más le dicen: usted no entra en la reunión porque ya está dimitido. Pero, ¿y tú que estabas en Madrid, qué crees que pasó? Porque aquí intentamos que viniera Carlos Ponsa, que era el presidente en cuestión, pero al final declinó venir. Yo creo que la culpa de la dimisión de Carlos Ponsa fue precisamente, y por eso te refería, el Port-Vell. Es decir, el Port-Vell significaba una actuación en zona portuaria, pero colindante con la ciudad.
y por lo tanto no se podía operar el uno o el otro sin un mutuo acuerdo. Entonces este acuerdo no se había realizado todavía y parece ser, a mi juicio, que a lo mejor Carlos Ponsa se había inclinado un poco de manera, dijéramos, hacia la ciudad, es decir, hacia que la ciudad económicamente a lo mejor no participara, pienso. Puede ser. Allí le sentó mal a alguien con fuerza, porque tuvo que tener eso para eliminarle. Pero a mí creo que la eliminación o la destitución de Carlos fue debida al Porvel, no a ninguna otra causa. Pero tú estabas en Madrid, y cuando llegas tú aquí, porque tú llegas un par de años después de este fenómeno. No, llegó al año siguiente, al año 68, sí. Bueno, yo desembarco, no aterrizo, desembarco, ¿no? Hay que puntualizar. Desembarco aquí conociendo ya el puerto perfectamente, porque llevaba 8 años en Madrid de subdirector. Me habían pasado directores generales, ministros, pero yo allí, como soy pequeñito, me escondía y no me echaban de la subdirección. No, yo no he sido político, entonces yo hacía mi trabajo lo más honrado que podía y por tanto me mantuvieron. Entré con UCD y seguí con las primeras ministros de Felipe González y el director, y me siguieron, echaron a mucha gente. Pero bueno, allí me mantuvieron. El caso concreto que yo ya venía conociendo un poco el puerto, pero me encontré con una cosa que me llamó la atención. Yo había estado 14 años en Asturias, en Gijón, y había unos empresarios portuarios de una categoría impresionante, y llegué aquí, y la verdad es que para ser Barcelona no había nombres tan relevantes, ni mucho menos, como lo que había en Asturias. Y yo me extrañó porque con la cantidad de negocio que generaba el puerto, ¿no? Y bueno, eso me llamó la atención. Mi primera actuación, por si las moscas, fue presentarme en el Consejo diciendo: yo vengo aquí, pero no tengo ningún significado político ni nada. Y Alfredo Molinas, que era el que recibía a toda la gente y que ha estado años y años, y después fue muy amigo mío y perduraba. También le pasaba como a mí, pasaba. Sí, claro, él me dijo: Fomento, me parece que era ya sabemos tu historia. Joder, y daba fino los catalanes, ¿no? Ya sabíamos mi historia. Y yo creo que, aunque viniera de Madrid, como realmente no era de Madrid, yo soy extremeño, o sea, con un mar como ves rodeado por todas partes. Entonces, bueno, pues eso quitó un poco de hierro, porque siempre ha habido la tendencia en Madrid. Y bueno, como tenía un currículum de experiencia amplia, y posiblemente Montéis, que era muy amigo mío, ya le había llegado un poco su hora, ¿no? Y bueno, pues Montéis me dijo algo así como: mira, si me tienen que quitar, prefiero que seas tú, que eres mi amigo. Vale. O sea que eso retrata lo que siempre que iba a Madrid a la dirección general a resolver algún problema de proyectos, siempre también íbamos juntos. Porque Montéis era el director anterior. Sí. Y estuvo muchos años de director aquí. Muchos. Montéis era un gestor muy bueno, lo único que pasa es que tenía algún defectillo que le hacía, bueno, tampoco hay que sacar. Le hacía más frágil. Nadie es perfecto. No, exactamente. Pero era muy majo y yo era muy amigo de él. Cuando murió, y yo con la viuda y todo eso, fue un buen amigo. Y el detalle ese de que para que seas otro el que me ocupa mi lugar, prefiero que seas tú, pues te llega, ¿no? O sea, entonces ya era Munté, entonces, el Pep Munné era el presidente entonces, sí, cuando llegaste tú. Sí, porque acababan de destituir a Carlos Ponsa y nombran a Munné, que había estado en Tarragona, de no sé qué, un nombramiento evidentemente, y después han sucedido todos políticos. La ley inicial de puertos pretendía que los presidentes fueran personas de alta categoría de la ciudad donde se enclavaba el puerto, con conocimientos empresariales y de manipulación de gente, o sea, gente relevante en ese aspecto.
Pero a partir de entonces predomina la faceta política sobre la faceta, dijéramos, comercial o de conocimientos adecuados. Pero Monet, yo me he llevado, vivimos ahora muy cerca, muy bien siempre, o sea, tenemos muy buenas relaciones, era un presidente que se adapta muy bien a todos. Recuerdo una anécdota de Monet. Había una secretaria allí, muy del PSOE, y cuando teníamos alguna reunión de presidentes, siempre ella era la que los ensalzaba y tal. Y al llegar a Monet, tú, o sea, a ver, ¿qué te podemos ensalzar? Dice, no. Y entonces le puso políglota. Y Monet solo sabía castellano y catalán. Era político, o sea, políglota, digo, bueno, vale. Pero son de esas anécdotas, sí, que te las recuerdo, ¿no? Porque es el ánimo de gente de ensalzar, pero bueno. Pero de todas maneras, cuando llegaste aquí, entonces el plan ese de separar el puerto ciudad, el puerto comercial o el puerto con la ZAR inclusive, pues es una cosa que la creasteis vosotros en aquel tiempo. Sí. Porque cuando llegaste tú, eso no es... Bueno, yo lo primero que hice fue, aunque conocía el puerto, conocerle más a fondo. Y lo que sí que tenía bastante idea era de por dónde iba el tráfico portuario. O sea, la Dirección General te daba una idea global. Y el tráfico portuario iba por la desaparición poco a poco de la mercancía general fraccionada y el contenedor como elemento de transporte básico. Entonces se estaba haciendo, había ya un proyecto y estaba aprobado económicamente en el espigón su número 1, su número 2. Y era pues un poco más de lo mismo que había. Y a mí lo que me tocó primero proponer era parar el proyecto, ¿cómo parar el proyecto? Y unir el espigón número 1 y el número 2, que tenían la balsa en el medio, en vez de hacer un muelle único del 1 y el 2, con lo cual se ganaban no sé cuántas hectáreas, 60 hectáreas y tal, y se hacía un muelle moderno y tal, que fue donde empezó TCB. Exacto. Entonces, claro, fue fuerte tener que un proyecto que ya tenía aprobación económica, pues tirarlo, pero el Consejo lo entendió. Y bueno, ese fue el primer, dijéramos, punto que me apunté. Porque se ha visto que evidentemente no íbamos ya por el peine, que era como se hacían los puertos, un espigón, otro espigón, sino por una cosa mucho más, dijéramos, compacta y con mucho más espacio terrestre para manipular una mercancía que era ya masiva, como eran los que venían en los contenedores. Pues claro. Y bueno, ahí quedó. Pues tú viviste el cambio de la carga general al contenedor. Y eso sí, fue un cambio radical en la gestión del puerto. Sí, pero que tú fíjate que no todos los puertos del Estado español lo entendían tal, o sea, todavía perduraba la idea de que la carga general, pero no, la carga general pues ya caducó y hoy prácticamente había poca cosa, ¿no? Y ahí surgió un problema cuando se adjudica la terminal de contenedores a TCB. Había otra empresa, los de Mestres, que manipulaban contenedores en régimen de cabotaje, pero poquito, ¿no?, en carga general. Pero entonces yo creo que se cometió un error y se hizo un contrato de una concesión a TCB en el cual se ponía que tenía la exclusiva en el manejo de contenedores de extranjería. Eso muy fuerte. En un tráfico que es el futuro, limitarle a un solo. Y entonces el Mestre, que no era un manco, se metió en pleito y os voy a decir el tiempo más desagradable que yo he vivido en Barcelona ha sido ese tema, porque lo peor que le puede pasar a una persona es que pretenda defender algo con lo que está en contra.
Es decir, yo estaba en contra de esa cláusula de exclusividad y a favor de que fuera abierto, es decir, esa cláusula no. Aquí tú manejas contenedores de extranjería y el señor que quiera hacer otra terminal la maneja. Pero tenía que ir al contrario, manejando, claro, eso es muy fuerte, ¿no? Tenía casi estrés. Y bueno, hasta el Consejo, todo el Consejo tuvimos que pasar por la Fiscalía y por... ¿Qué os denunció? Bueno, más de 3 años de pleitos. El abogado del Estado que pertenecía al Consejo del Puerto yendo a que le juzgar, tenía que decir la cosa, ¿no? Y ¿sabéis cómo se resolvió? Porque el tráfico de contenedores avanzó tan rápidamente que los de TCB se dieron cuenta de que iba a haber negocio para todos. El puerto cedió alguna cosa a TCB a favor para que quitara esa cláusula de darle un poco más de tiempo, de periodo de la concesión. Bueno, pero creedme, fue un bochorno, porque todos los consejeros, y tú defendiendo una causa en la que no creías. Pero bueno, así es la vida, fue ¿no? complicado. Pero fíjate, tú viviste esa época y después has explicado un poco cómo fue el nacimiento de los cruceros. Porque los cruceros ahora, todo el mundo habla de, bueno, tenemos cruceros, tenemos tantos cruceros, pero cuando empezasteis vosotros, con Juan Madrid en la mano, estabais 90.000 pasajeros, entonces tuviste que convencer de que convenía hacer terminales de cruceros. No sé quién convenció a quién, si tú a Juan o Juan te convenció a ti de que tenías que quitar los rolones, ¿cómo se llama? Las puntas del muelle para los rolones. Tuviste que moverte, los rolones, tuvo que sacar del muelle Barcelona, me parece que eran. Hay un acontecimiento muy, muy fuerte que plantea y les pone a Barcelona ante el mundo, que es los Juegos Olímpicos del 92. Entonces, ya antes empiezan a una serie de compañías a pedirnos espacio en cruceros, en buques de crucero, Nestlé, Samsung y una serie de ellas, porque durante los Juegos Olímpicos trajeran a sus invitados y en vez de traer a hoteles, que era mucho más difícil, le traían a esos barcos. Hubo 17 barcos con unas 25.000 personas. Planteó algunos problemas curiosos. Esas personas comen y lo otro. Entonces... Bueno, y había que organizarlo otro. Lo otro, cuando el barco va navegando, va soltando lo otro a través del mar. Pero aquí estaba quieto. Y en una dársena más o menos cerrada. Pues inventamos poner un alcantarillado pegado al muelle, pegado a los muelles, entre las defensas y el barco, un alcantarillado con tuberías que conectaban cada barco con un alcantarillado y saliendo fuera. Bueno, pues fue un éxito. Y tu gente no pensaba, el director se ha vuelto loco, ahora vamos a poner aquí, ¿no? Porque seguro que alguien pensó, no, pero hay una Montero cosa, se ha vuelto loco. Ahora el director manda poco, pero entonces mandaba mucho. Y no se permitía a la gente que fuera en contra de su poder. Yo recuerdo en Gijón un director, un presidente, López de Haro, era una personalidad y tal, y ese presidente, y vino a no sé qué, que tenía unos amigos pescadores a pedir no sé qué, y una reunión, y yo le dije, mira Luis López, lo siento, pero eso no. Me echó una bronca después y digo, oye, no me eches bronca, aquí en el puerto mando yo. Y era el presidente. O sea, que quiero decir que tú, fíjate, ahora lo haces y no llega ni a la escalera. Bueno, era otra época, ¿no? Era otra época. Pero las Olimpiadas fueron intensas porque cambiaron, o sea, os obligaron como puerto a hacer muchas cosas. Los tendejones que teníamos en los muelles se habilitaron para que los barcos tuvieran delante de ellos
ese depósito, una carpa, ese almacén ¿no? limpio, y allí recibieran cuando entraban y salían los clientes, vamos, los habitantes, y tenían una sala de recepción y tenían unos picos labios, o sea, cambió el puerto, parecía aquello, y por la noche todo iluminado, era una gozada, ¿no? Era una gozada, sí. Al final nuestra contribución también en esta época, una de nuestras torres de vigilancia se montó una torre de... había mucha vigilancia, era con los tiempos en los que ETA tenía eso. Fíjate si había vigilancia, que vino un submarino de bolsillo que recorría las dársenas del puerto delante de los barquitos, submarino chiquitín, para ver si había, y para colmo se tendió unas redes también metálicas por delante para que no pudiera haber acceso de submarinistas con alguna cosa. O sea, las precauciones de las entidades de los Juegos Olímpicos en materia de seguridad fueron extraordinarias. Y una torre de control también se formó la nuestra. Al final, bueno, nos felicitaron y todo, el Samarán tuvo un detalle, ¿no? No nos invitó a comer, pero bueno, nos felicitó por lo menos. No, eso se lo hacía el güey de Semelat, ¿no? Sí, o sea, que fue bueno. Y después, cuando el porvenir va tomando cuerpo, tú recordarás, estaba una valla metálica, pero metálica, empezamos a derribar la valla metálica. Yo la quería haber puesto en la zona de más atrás, sí, donde la estación de ferrocarril y todo aquello, pero era más caro y bueno, desapareció, ¿no? Y la Barceloneta fue un cambio radical, porque de tener delante un paredón inaccesible a tener delante un paseo estupendo que le costó el puerto, el ayuntamiento no puso ni un duro, cuando parte la acera de las viviendas era del ayuntamiento, pero bueno, dejemos al pobre ayuntamiento que no paga nunca, como paga, que no tenía dinero. Entonces se hizo todo aquello y automáticamente todas las tiendas y las viviendas remontaron de valor, pero tremendamente, ¿no? Porque se permitió el acceso, se creó la Marina Portbel, que fue un elemento que al principio tenían su reminiscencia porque decía que no iba a tener clientes, teniendo en cuenta que ya se había hecho el Port Olympic y que ahí lo que se tuvo la idea es de que ahí podían venir barcos de invernada, entonces los grandes yates. Bueno, todavía me parece que hay algún ruso que tenía por ahí un yate de estos gordos para invierno. ¿Por qué para invierno? Prefieren unos puertos que estén conectados con la ciudad, prácticamente. Y bueno, el único problema que surgió es que los pescadores no querían abandonar sus áreas. Y bueno, querían que el puerto mantuviese el puerto pesquero en exclusiva. Y los pescadores también son una gente estupenda, pero bueno... Son duros de pelar, ¿eh? Cuando tenían un barco viejo, en vez de darle de baja, que suponía papeleo y tal, le hundían en el muelle. Todo lo que le sobraba de las redes y de todo esto al agua. Y que el puerto después tenía que dragarlo. Y vamos, muy furioso de que el puerto... Se lo habéis tirado ustedes. Bueno, al final se le arregló porque se limpió todo, tal, y se le hizo unos atraques en Peine que están pegados a la marina. Sí. Había cosas... ¿Los atraques en Peine son del tiempo de las Olimpiadas? Sí. Había curioso porque a los pescadores no les gustaban mucho los cruceritos y se ponían en paños menores en sus barcos delante de los yates que había. Bueno, esas son curiosidades, ¿no? Pero a donde llega la gente. Bueno, al final todo se arregló. Se puso una lonja nueva y se quiso, yo quería haber hecho algo, pero que no se animaron, que era poner una especie de probadero de pescado frito, tal, la lonja, allí como elemento de la tradición.
Pero los pescadores me miraron así, como este tío, ¿qué coño quiere? No me hicieron caso, pero hubiera estado bonito, una zona. Pues ahora eso les encanta, o sea, ahora es lo que hace tiempo ya que quisieran tener, como tiene Palamos o como tienen esos puertos. Claro, Palamos, y todos estos sitios lo tienen, ¿no? Aquí la verdad es que los pescadores ya cuando se abre el puerto no encajaban bien. Había poco tráfico de pescado, ¿eh? Había la cofradía, ya no tenía mucha fuerza. Y muchos de ellos, los armadores de buques pequeñitos, se iban a Palamos o a Arenys o por ahí, ¿no? No había mucha... Pero bueno, pero ha aguantado, la flota pesquera ha aguantado, ahora se encoge, Sí. pero ha aguantado. No, oye, le hicimos unos atrapes fenomenales, la lonja se la pusimos estupenda, ¿no? Y tal, ¿no? Había otra cosa en relación con los pescadores. A los pescadores les gustaba mucho ir a la escollera, que llamaban, en el dique del Este. Pero allí, de mala manera, los pobres, porque se subían a los dados estos, y entonces vinieron hombres, tal, y yo dije, bueno, y les cogí y empecé a poner pasarelitas entre los dados de hormigón y algunos sitios rellenados, o sea, una poca cosa, pero con más seguridad, ya pues unas escaleritas y tal. Joder, los tíos mandaron en la Rambla a hacerme una caricatura y me entregaron. Pero estos eran los pescadores de caña, Sí, los de caña. Que la conservo, ¿eh? Sí. Pero era una gente estupenda, ¿no? O sea, que muy agradecida, les dejas eso. Y yo creo que sigue... No, hubo un temporal en tiempos un poco más allá, hubo un temporal que se llevó todas las... lo recordáis, eran como unas pasarelas de madera con una silla al frente donde el pescador se podía poner Entonces, mira, tu amigo Peces, cuando vino el temporal y se lo arrasó todo, y entonces Tosas era el presidente y fue a ver a los pescadores de caña, no los de Sí, manga, no, eran pescadores de caña, claro. Sí, fue a ver a los pescadores de caña y les dijo, los vamos a reponer las pasarelitas. Y lo tenía que hacer Peces. Sí, y pero Peces una era nuestro arquitecto. una temporada ¿Sabes qué dijo Peces? Peces dijo, me dijo a mí, si quieres ponerlo, lo pones tú, pero yo lo que no voy a hacer va a ser poner otra vez aquello porque era un riesgo, porque lo que le daba miedo es que se subiera un pescador ahí, resbalara y se cayera y se hiciera daño. Y Peces dijo, entonces no sé qué invento hicimos, pero salimos así un poco por la tangente para que no nos comieran los pescadores. Pero hablando de gente, tienes que explicar... Porque tú te enfrentaste a una cosa muy interesante, te enfrentaste a la gestión, o sea, al paso de la gestión del puerto, la gestión de las grúas del puerto, tú pasaste a la gestión de los concesionarios, o sea, que las empresas de Estiva fueron las que pasaron a gestionar las grúas que vosotros teníais. Entonces, tú tenías un paquete de gruistas que los tuviste que meter a estibadores. Bueno, y entonces, y eso, todo eso es una especie de cadena. Esa es una cadena. El puerto estaba lleno de empresitas. Eso que yo decía de Gijón era verdad. Es decir, había 10 o 12 empresitas pequeñas que pedían la grúa al puerto, pedían los trabajadores de estibarla y ellos no ponían nada. Vamos, la gestión comercial de sus barcos y tal. Pero se veía que aquello no, vamos, yo por lo menos lo veía porque venía de más amplio horizonte, por decirlo de alguna manera, que aquello no tenía. Entonces hicimos un plan de espacios posibles para concesiones. Y dividimos el puerto, por decirlo así, en parcelas. Esta parcela, pues, estaría bien para manejar, qué sé yo, rollos de madera, tal. Esta para manejar tal, esta, tal. Y se le asigna esta grúa, pero se reduce el número de empresas porque vamos a sacar unas concesiones. El que quiera venir a esta parcela lo solicita. Y si hay 2 tíos trabajando ahora en esa parcela, o se unen o ellos se unen. Supongo que dirían pecados de mí lo que quisieran, pero al final no tienen más remedio. Y se agruparon y se adjudicaron todas las parcelas en concesionario. Primera parte. Segunda parte,
como los concesionarios tenían tráficos diversos, yo dije, bueno, pues yo no voy a comprar, mi misión es crear espacios tanto marítimos como terrestres, pero no comprar equipo. Así que yo os vendo muy barato el equipo que hay y vosotros lo completáis. Si movéis rollos, pues grúa adaptada, esto, tal y tal. Hubo algunos de los que se prometían muy fieles a los puertos, y no digo quién es. No dices quién es. Que hubo que al final casi darle la grúa y encima indemnizarle, ¿no? Porque hay gente muy para todo. Pero en general fue estupendo. Y la gente que antes se miraba de reojo se aglutinó y se crearon una serie de empresas más fuertes, podían hacer mucho más, dijéramos, frente a concesiones, a tráficos más lejanos y tal, y eso. Pero ya con un equipo propio. Con lo cual los talleres nuestros desaparecían, porque antes teníamos que tener los talleres para arreglar la grúa. Los talleres nuestros la gente se las recicló para algunas cosas que se creó como era comercial, departamento comercial y tal. Bueno, pero había un problema, todavía los gruistas eran del puerto. Y el personal que manejaba la carga y la descarga eran los estibadores, los que hacían la estiva o la desestiva. Y resulta que nuestros gruistas tienen un horario y los estibadores aprovechamos para tener uno distinto. Y mientras la hora que había de desfase se dedicaban a lavar el coche, como yo decía, porque además era verdad. Entonces eso no era tampoco lo normal, porque esa hora que se perdía de uno o de otro diaria era una hora que pagaban los concesionarios. Entonces propuse, y ese ya fue muy gordo, que nuestra gente del equipo de manipulación de grúas y carretillas y tal, pasara a Estibarna y formaron un grupo, ya hubo más que palabras, ¿no? ¿Por qué? Ganaban más en Estibarna, pero la fuerza cuando había que hacer huelgas la tenían esta gente, porque paraban las grúas y ya los demás paraban. Y claro, esto significaba que la fuerza esa se iba a Estibarna toda, y que los sindicatos, y además la Estibarna tenía un sindicato muy particular, que no tenía nada que ver con los generales de UGT y comisiones. Bueno, pues hubo, ya te digo, más que tal y tal, pero al final logramos echar. A mí me dolía, porque la gente nuestra, yo tenía mucha simpatía por todo, ¿no? Pero comprendía que era un bien para ellos, además, porque iban a ganar más, iban a estar más seguros y tal. Y pasamos la gente a la ICIBA, con lo cual, entre una cosa y otra, el puerto que tenía algo así como 1.200 pasó a 600 o 700, no es verdad. Pero había un sindicalista, Julián, no sé si te acuerdas tú de Julián. Julián García. Julián era duro, bueno, era el presidente de Estibarna. Pero serio. Y cuando él decía sí, toda su gente decía sí. Entonces, Julián, le contamos el problema, y él veía muy bien, y además le venía muy bien porque tenía más fuerza y tal, pero él luchó y puso tanto con su gente como con los sindicatos otros, y fue un valedor de primera. Desde entonces, yo con Julián me llevé siempre muy bien, incluso entró en el puerto después como vocal de consejo y tal, y siempre me pareció una persona muy sindicalista de verdad, ¿no? Me parece muy bien. Y bueno, pues ya nos quedamos los que necesitaba el puerto. Pero entonces vosotros teníais los talleres en el muelle Cataluña, ¿no? Sí, sí. Y entonces cruzabais con la barca para ir a comer o no sé dónde, y entonces después montasteis el edificio Asta. Y entonces, ¿fue fácil llevar a la gente al edificio Asta o te dijeron, Luis, sí, pero estamos ahí al cara al sol y ahora que no? El edificio Asta, que está en la parte interior del puerto, era una instalación que un concesionario había montado para hacer unas naves de calderería pesada, pero el negocio no resultó y lo quedó fuera. Y entonces había dos soluciones:
en las concesiones, el que ha puesto algo se lo lleva, o sea, lo retira. Pero el tío era más costoso retirarlo, entonces digo, oye, pues nos quedamos nosotros con ellos. Y digo, oye, esta gente que está aquí, ¿por qué no se les pone el comedor aquí? Que no tenga que ir, si ya en el Porvel no pintan nada. Y se hizo un comedor. Y yo he comido en ese comedor. Yo también he comido en ese comedor. Se hizo abajo. Abajo se pusieron los talleres al principio. El comedor obviamente estaba aquí y había un señor muy simpático con unas hijas y tal que atendía el comedor. Y a mí lo que me daba miedo es la responsabilidad que podíamos adquirir si ese buen señor un día se equivocaba y teníamos un problema de sanidad, ¿no? Por eso, cuando se hizo el nuevo comedor, se contrató con una empresa. Y allá tu responsabilidad. Y lo único que se vigilaba con la empresa era que cumpliera la calidad y lo que sea, ¿no? Pero sí, nos quitamos del chico, vamos, del señor, que era muy majo, pero teníamos más responsabilidad. Bueno, pero claro, entonces teníais el edificio Asta, desaparecieron los talleres de Movigación, os movisteis todos, y entonces estabais los de Comercial y Presidencia, estabais en el edificio de Portal de la Pau, y la tropa estaba en el edificio Asta. El edificio Asta estaba bien, porque en aquel comedor podías hacer más negocios en los pasillos en el comedor que casi en las oficinas. Allí eso se perdió con el paso a través. Se hizo unos departamentos también, y yo cuando dejé, o me dejaron de director como comisionado, planté mis oficinas allí. Sí, de acuerdo. ¿Me acordáis? Sí. Y ya que estaba allí, había una cosa que yo lo había experimentado en Madrid y que aquí lo es muy bien. Es el contacto entre la gente. Que la gente dialoga. Ahora se habla de que cada uno trabaja en su casa, pero hay mucha gente que echa de menos el contacto. Entonces yo en Madrid, a la una, en un despacho que tenía de la subdirección amplio, unía a todos los que habían ido de los puertos de la periferia. A la una sabía que allí había un cafetín y unos buñuelos, y que se reunían, hombre, y a lo mejor el de Málaga se veía con el de Asturias y tal. Se empezó a cultivar, oye, y allí todos los días, a la una había tal. A Monteil le saqué que me comprara una cafetera, a otro de no sé dónde le saqué que me tenía que llevar de vez en cuando bollo para la gente. Y las secretarias nuestras le dije, oye, mira, hacer un esfuerzo y vosotras repartir café y tal. Oye, tuvo un éxito tremendo. Bueno, pues cuando vine aquí, en el zona de allá, y aquí antes, me reunía todas las semanas con la gente de los directivos a que me contaran y a contar un poco la idea. Oye, vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Tal. O yo, bueno, o sea, que creo que eso fue una de las cuestiones importantes en el, dijéramos, en el aspecto social, ¿no? Bueno, porque el puerto había cambiado mucho, ¿no? Porque el puerto, claro, de perder a los gruistas, de perder a los talleres, de perder todo aquello, cambió totalmente la forma eso era de relacionarse. Balones fuera que vamos ganando, ¿no? y entonces, explícame, entonces, cuando ya tienes toda la gente por allá, entonces te enfrentas al Porvell. Entonces en el Porvell tienes que demoler, porque, bueno, aquí nos explicaron que la demolición de los tinglados de la Barceloneta fue... No sé si el alcalde dijo, no tires y ya estaba tirado, o yo he leído en tu libro, y vino el viento y los tiró. No lo decías tú, lo decía el puerto. El puerto decía, y un día sopló mucho viento y tiró los tinglados de la Barceloneta. Había, yo no sé, eran 3, me parece, 3 tinglados, amplios y muy majos. Tenían una decoración que era un poco de pacotilla, porque unas figuras, pero eran de cemento, o sea, de masa, no eran de piedra ni nada. Y cuando se limpia todo y se da acceso, eso quedó allí en medio. Y yo le decía al ayuntamiento, oye, mira, esto, remoceado un poco, podéis utilizarlo para convenciones, para, qué sé yo, salones de esos que hay en el ayuntamiento, pues no sé, para cualquier cosa. Oye, pues sí, buena idea. Bueno, porque Pascual Maragall era una persona muy accesible, muy...
Pero nosotros teníamos que decidir qué hacíamos con aquello o si lo tirábamos para continuar la urbanización de todo el paseo de Joan de Borbón. Entonces, que sí, que si no. Oye, que tenemos contratado a la gente. No derribéis. Un día nos saltamos. Y bueno, aprovechando un temporal nocturno, Se fue. ¿Cómo se llama? Los tinglados se cayeron. Qué pena. Bueno, los tiramos, en una palabra. Pero que quiero decir que es que ya no sabían. Y salió el periódico, no, ha habido unos fuertes vientos y tal. Pero bueno, pero eso dio lugar al Port-Vell. Bueno, claro, eso fue el principio del Port-Vell, porque cuando tirasteis los tinglados dejasteis todo aquello expedito. Sí, y luego después quedó la Marina, el IMAX, el Mare Magnum. No, me refiero donde la reparación de barcos. Sí. Que había un artillerito para barcos de eso, y se montó uno muy majo, bueno, claro, el que está ahora para yates, muy protegido. Estaba Vulcano, pero detrás de Vulcano, porque tú estabas aquí cuando Marina 92 empezó. Sí. Claro, cuando sustituisteis el varadero por el Synchrolift, sí. Tú estabas ahí. Sí, y por otra zona que está cubierta y que para la pintura de los yates es estupendo porque no mancha, se recoge el agua y se recoge el ambiente, ¿no? Y eso, pero sí que nos tocó, hombre, los pescadores protestaban porque decían que, claro, el puerto mantenía el varadero, lo limpiaba, y unas tarifas ridículas. Y cuando vino el Synchrolift, las tarifas eran las que debían, ¿no? Pero bueno, no se puede hacer. Pero Luis, es muy interesante porque Marina 92 nace justo después de los Juegos Olímpicos y sustituís un varadero con vías y cadenas, os lo sustituís por un Synchrolift. Un Synchrolift es un elevador de barcos. Sí. Bueno, ese elevador de barcos que empezó en el 92, porque Marina 92 pues debe ser del 92, claro, hoy se ha transformado en la empresa número 1 del mundo en lo que es la transformación de megayates. Y empezó ahí. O sea que alguien tuvo la visión de decir eso. La Marina 92 empezó y tenía una comisión, un comité de dirección. El puerto me tuvo a mí entrar. Y también hay una anécdota curiosa, ¿no? Nombran la Marina 92 a un representante del mayorista, de accionista, que era una persona muy conocida, pero que no vamos a meter. Y este señor llega el primer día al consejo, ya el consejo ya estaba funcionando, pero cuando llega en vez de preguntar esto cómo funciona, cómo va, tal, ¿sabéis lo primero que preguntó? Es decir, bueno, ¿qué dietas vamos a establecer por la asistencia al consejo? Era un tío práctico, ¿no? Joder. Y los del puerto no podíamos cobrar dietas porque ya estábamos de la casa, pero, coño, oye, un poco de respeto, ¿no? ¿Qué dietas se van a establecer? Vamos a establecer... Pero fue un momento interesante. Esto no lo pongáis. Lo tendrás que cortar. Esto fue un momento interesante, ahí fue. Y después el otro que te decía antes es que al principio los cruceros, después de las Olimpiadas, nacen los cruceros. Y ahí sí que estuviste... Los cruceros han evolucionado mucho, ¿no? Y hay dos tipos de cruceros. Como podríamos decir, como aquellos del botellón, y aquellos que van a la música del liceo, ¿no? O sea, comparación. Entonces, cada vez más gente pudiente incluso se incorporaba a cruceros, no los cruceros masivos de 3.000 cruceristas, sino de los de 500, 600, 800 japoneses y tal. Y yo me di cuenta de que muchos de ellos lo que buscaban eran historia, ciudad segura, acogedora, playas y organización turística. Y bueno, empezamos a ir y ahí los empresarios que estaban detrás del negocio de los cruceros,
pues nos apoyaron, porque veían que aquello podía ser. Y entonces, donde se reúnen las empresas de cruceros, los armadores de cruceros, ¿no?, y las empresas que se dedican anualmente en Miami. Entonces, avión a Miami. Y en Miami empezamos a presentar, hicimos unos fascículos del puerto, presentando no el puerto, la ciudad, el entorno, lo que tenía. Y bueno, empezó a venir tímidamente, pero el crucero de boca a boca funciona perfectamente. Entonces pasamos en poco tiempo visitando las empresas, haciéndoles, bueno, un poco... Pasamos de tener, me parece que eran 50 o 60.000 cruceristas, porque lo que había era tráfico a las Baleares y a Canarias, ¿no? Pero cruceristas, 50 o 60.000, empezó a crecer con un ritmo del 20 o 25%. Y cuando yo me fui, estamos en 2 millones y pico. O sea, algo tremendo. Y es que Barcelona tiene mucho atractivo. Yo he conocido muchas ciudades, he viajado bastante. Y que tengan un atractivo como Barcelona y el entorno y las gentes y los hoteles y todo esto, aunque el crucerista, mucho de ellos no utiliza hoteles, más que cuando viene y para embarcar al siguiente o cuando... Pero a pesar de todo, la urbanización que se estableció fue muy buena y empezaron a brotar los cruceristas. Había un problema que era el de los cacos. Entonces contratamos una empresa que de seguridad sabe un israelita. Y vinieron y nos enseñaron un poco cómo funcionaba. Y entonces se establecieron una serie de normas para evitar que hubiese en lo que era el puerto problemas con los cacos, ¿no? Y bueno, dio resultado. Y el tema de los cruceros, seguimos yendo a las ferias para presentar, vamos a Miami, para presentar nuestro... Pero no teníamos instalaciones muchas adecuadas en el puerto. Y entonces hubo que Peces, ¿te acuerdas? Nuestro arquitecto, habilitó algunos almacenes en el espigón, en el dique sur. Adosado. Que era adosado, era, ¿no? Sí, Sí. Era adosado. Y los cruceristas, las empresas de cruceros, los armadores, encantados porque tal. Pero la prensa aquí nos puso verde diciendo que parece mentira que unos cruceros de lujo que queríamos traer les pusiéramos unos almacenes remozados, que tal y tal. Pero no, el negocio que quiere el armador de crucero es tener buen amarre, el buque sin exponerse a los vientos, buen amarre, que tenga después comunicaciones con la ciudad, autobuses y tal. Después, que tenga para una amplia zona para el intercambio de maletas y poco más. En la estación no se va, el crucerista no va a la estación a comer, él come y duerme y todo en el barco. Para lujos, el barco. Lo otro es que esté seguro, que tenga aparcamientos para los viajeros que vienen o que van, ¿no? Y que tenga también bunkering. Bunkering es suministros, capacidad de suministro de agua, de luz, para mientras está en el puerto, y de gasoil, vamos, de fuel. Entonces... explícales la historia de la terminal de cruceros del Mare Magnum. Porque, claro, en el Mare Magnum teníais un centro comercial. Entonces el centro comercial no podía abrir. Bueno, No, esa es buena. Sí. El centro comercial... Eso fue un truquito. Una trampilla, ¿no? Claro. El Mare Magnum se hizo con, bueno, mucho... A mí me pareció excesivo. Y de ahí también hay más que hablar. O sea, después hablamos del lo que instalaron en el Portbel y de lo que estaba previsto. Hay también muchas cosas. Pero bueno, en el Mare Magnum las tiendas vivían casi de los domingos, del que va y tal. Pero los domingos, de acuerdo con la Generalitat, las tierras tienen que cerrar. ¿Qué hacemos? Entonces nos ocurrió en un lateral
y en una sala de Mare Magnum poner como una estación marítima. Y se puso un ascensor para la gente y tal. Yo no creo que llegáramos a estrenarla. No, pero se dijo que allí había una terminal y que entonces lo que sí que admite el comercio es que en una estación marítima esté abierto los domingos y tal y tal. Con lo cual conseguimos que todo el mundo abriera los domingos y que nadie dijera nada. Hombre, la Generalitat tampoco le importaba demasiado, pero quiero decir que no es que se opusiera, pero claro, tenía que cumplir las reglas. Y eso fue la estación de... Venía el Renaissance, que era un barco, un crucero pequeño que debía tener como mucho 50 o 60 personas, y atracaba ya, y con eso conseguíamos tener el Mare Magnum abierto, bueno, no todo el año, otra toda la vida. terminal, cuando se habilita ya el World Trade Center y todo esto, la Transmediterránea formó una estación con unas pasarelas que venían allí y tal. Las convencimos, tuvimos que eso, pero al final se quedó. La estación vino a verla el emérito y por cierto me dijo, oye, ¿cuándo abrir la bocana? La nueva bocana, porque él era muy marino, yo no lo conocía nada al respecto, pero era así muy abierto, ¿no? Y bueno, yo fue la única vez la segunda vez que conocí al rey. Pero resulta que la decoración de la estación, sobre todo el comedor y ¿cómo se llama? La cafetería y todo eso, no sé si habéis entrado alguna vez. A la actual, a la terminal. A la terminal de Transmediterránea, allí la decoró una señora con muchos corazoncitos y muchas cosas, que era Agatha Ruiz de la Prada. Yo la conocí, que por cierto resultó simpaticísima, y me invitó, entonces yo era más joven y todavía de buen parecer, pero me invitó que si iba a Madrid, que con mucho gusto me enseñaría su zona de trabajo y tal, porque me cayó muy bien, ¿no? Yo en el libro digo que era una señora decoradora, no digo el nombre, porque no quiero decir el nombre, pero es muy curioso, ¿no? Que buscaron los de Transmediterránea una decoradora, una modista, por decirlo así, para decorar su... Y era muy agradable, ¿no? En su matrimonio parece que con el... Bueno, de todas maneras, ahora que ya hemos visto cómo se comportaban los cruceros, ahora opina del Port Vell. Opina del Port Vell. Sitúanos entre... O sea, ya verás, yo quiero la visión del Port Vell desde el lado de la explotación del puerto, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido la opinión del Port Vell desde el lado del presidente, pero tú viviste la transformación pura. Sí, y vamos a ver, la idea de abrir el puerto, la zona a la ciudad, me pareció de perlas. En Madrid, te digo que como no era muy portuario, alguna cosa, pero yo desde el tiempo que empecé en el 87 al 88, cuando yo vine aquí, lo encontré y lo defendí siempre bien. El problema es que, como estaba la ciudad muy implicada, se formó con una especie de consejo independiente del puerto, con la autoridad, el presidente era el presidente del puerto y tal, yo no pertenecía. Y para dar entrada a arquitectos y gente del ayuntamiento, porque las actuaciones debían de ser un poco en conjunto, ya que, por ejemplo, el paso de Colón o el paso de Joan de Borbó afectaba, ¿no? Y, bueno, a mí, bueno, vale, como estaba el presidente, garantizaba, ¿no? Se hacen obras, la obra tiende a hacer que el Port Vell sea un elemento de atracción masiva. Ya esto, la idea primera era formar allí unas áreas de expansión de toda la Barceloneta y de la zona de la Rambla y todo esto, para que la gente pudiera tener, pero poco a poco quieren transformarla en una zona que rinda intereses y tal. A mí aquello no me acabó de gustar, pero bueno, el tema era que así, y así se funda el Mare Magnum. Bueno, tenía la pasarela, que fue, me parece que
en elementos de madera de fuera, fue récord de estos tremendos, ¿no? Pero se empiezan a poner, bueno, primero fue el de las películas esas de gran formato, el IMAX. Bueno, podía haberse puesto en otro sitio, no tiene por qué pasar. Pero el segundo se montan salas de cine. Sí, Cinesa fue, salas, multicines. Oye, salas de cine que no pintaban nada ahí. Salas de cine que no pintaban nada ahí. Pero la idea era atraer gente para que compraran más. No. Claro, empezó a masificarse. Hubo que poner un sistema de seguridad tremendo. Los vecinos de la Barceloneta se quejaban porque por las noches aquellos había esas salas de fiesta, había las lichas, ¿no? Entonces a mí me pareció que era un poco fuerte, pero como tenía otro consejo de gestión y el presidente era el que estaba, podía ir y limitar más aquello, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto se pasó un poco. Después, como los arquitectos era el ayuntamiento y tiraban con pólvora del rey, como suele decirse, es decir, en el aeropuerto, fue algunas muy suntuosas, con mármoles de no sé dónde y tal, las pasarelas. Y después, bueno, hacer el arranque del muelle de España, esa especie para pasar debajo, bueno, era arquitectos. Y después el muelle de la fusta. El muelle de la fusta era plano, como son los muelles. Y ahora el muelle de la fusta hace un paseíto al muelle y el resto elevado. Decía que para tener perspectiva. ¿Perspectiva de qué? Era mucho mejor tener todo el paseo y pasear libremente que no tener que hacer 2 metros, 1 metro y pico que tiene aquello elevado, gastando un dinero que no procedía y todo aquel dinero hubiera sido en pavimentar de una manera más noble. O sea que algunas cosas de estas de las actuaciones, que yo no digo que no estén bien o que estén mal, digo que en mi juicio de persona que le ha gustado siempre amarrar la peseta, sobre todo cuando no es tuya, y bueno, y desvirtuar un poco la idea de que era un lugar pegado al mar, tranquilo, para que la gente, incluso la gente mayor y tal, a un lugar donde lo que venía era alborotar y mucha gente. Bueno, pues así, ¿qué queréis que te diga, no? Así se escribe la historia, ¿no? Pero ahí está y no cabe duda de que ha sido un éxito, en alguna manera, ¿no? Pero bueno, la Cinesa ya cerró hace tiempo, o sea que se acaba. La IMAX está a punto de destruirse. Y después pusieron unos chiringuitos en el Paseo de Colón, que tampoco se explica. No tenían agua ni tenían servicio higiénico, ¿no? Porque debajo hay un parking. No sabían. Entonces era un poco raro, ¿no? Sí, aquello vivió. Y encima las autorizaciones lo daba el ayuntamiento, cosa que era terreno, aunque estuviera ya sin valla, pero era terreno del ayuntamiento. Y eso, bueno, pues al principio tuvieron problemas de seguridad, pero allá ellos, era municipal, ¿no? Y terminaron cayendo. Allí lo único que se conserva es la gamba, el gambón de Mariscal, que quedó como una cosa perpetua. Con Mariscal también hubo una cosa en el Porvel. ¿Sí? Sí. Alguien de UGT o algo así trajeron un barco viejo que le pusieron en el muelle de la fusta para exponer las cosas que había hecho el Mariscal. Una silla que te sentaba y la otra estaba al revés y no sé qué, o sea, una serie de cosas muy artísticas. Pero lo malo es que yo dije, bueno, yo tengo que cobrar por el atraque, o sea, me obligan a cobrar por el atraque. Hombre, no, tal, intentaremos hacer, es que es una cosa de exponer de un artista y tal, bueno, todos los artistas que quieran, pero aquí los patrocinadores y además, por lo menos, la luz por la noche y todo esto, los gastos de limpieza y eso, los tiene que pagar.
Bueno, al mariscal no le pasó, no le parece muy bien, me debe tener todavía en su recuerdo en fijado. El caso es que terminó echando al buque, ¿no? O sea, no podía ser una cosa. Yo, bueno, no me meto en la bondad o no del artista y de que hiciera, pero tenía una obligación de los que se sustentaban de pagar, ¿no? Pelillos a la mar. ¿Cómo acabó? Hundido. ¿Acabó el barco? ¿Cómo acabó el barco? No, ese era otro barco. Ese. No, lo del otro barco fue el Región. Un grupo de los capitanes de Marina Mercante tenían una especie de unión, sociedad, o como quiera llamarlo, colegio. Y se empeñaron en traer un barco de viejo que habían conseguido y pretendían vaciarla y hacer una especie de club, ya que ellos eran capitanes de Marina Mercante, un club. A mí no me gustó mucho, pero ya lo había traído Montés y bueno, ahí estaba. Pero ya lo que pretendieron hacer no era solo eso, sino que el barco se apoyara en una losa abajo y se rellenara la bodega, o sea, para que quedara ahí a perpetuidad, se rellenara la bodega de hormigón para que el barco no tuviera movimiento ninguno, ¿no? Yo eso ya no lo permití, dije no. Entonces se dieron cuenta de que el valor que costaba, lo que costaba, el poner aquello en condiciones para ser un club era muy alto en relación con su sistema económico. Avisaron a una asociación de abogados y tal, notarios, pero también cuando se habló de la pasta se negaron. Bueno, pues ahí tienes, los capitanes se retiran, ahí te queda el barco, hombre, pero no, ahí queda el barco, pues ahí queda el barco. Al principio empezó a haber homenajes, entraron nuestros guardamuelles vigilando el barco. Y al final, un buen día, el barco se terminó hundiendo. Y venían los Juegos Olímpicos. Y ese muelle ya estaba comprometido. Y haber disociado. Entonces nos tocó contratar una empresa de salvamento para que lo reflotara y lo sacara. Y tuvimos la suerte, bueno, de hablar con la Generalitat para ver si ellos les venía. Y entonces dijeron, hombre, lo podemos llevar a las Islas Medas, porque para los submarinistas que andan por allí, esto puede ser una zona donde se cree una actividad para visitar ahí de peces y tal, pero lo tenéis que limpiar. Hubo que reflotarlo y después limpiarlo de arriba abajo como una... Y se llevó y se remontó y está hundido en las Medas. ¿Sí? Pero la ingenuidad de los capitanes nos costó una pasta, porque reflotar aquello y el dinero y bueno, el transporte de esto, pues y esa es la vida del Regio. Ya está el Regio tomando el sol en las Medas. Y ahora explícanos. He leído en tu libro que cuando llegas al muelle del depósito y llegas al almacén general de comercio, entráis allá adentro y os encontráis allá cacharros y fotografías y no sé qué allá dentro. ¿Qué había dentro del almacén general? Sí, ahí en el depósito del Berganeta, que ahora hay una consellería y todo esto. Allí habían ido almacenando con los años todo y encontramos muchas cosas. Encontramos todos unos equipos antiguos y llamamos al Museo de Tarrasa, el Museo Industrial, y ellos, encantados, y no nos cobramos nada, evidentemente, empezaron a llevarse carretillas y tal, una serie de cosas, ¿no? Y pues bien, muy bien. Y encontramos pues unas cajas que contenían unas 2.000 o 3.000 fotografías del puerto antiguo, pero en cristal. En cristal. Entonces, mucho roto y tal. Entonces a mí me dio pena de aquello tirarlo. Y hicimos un proyecto para recuperar aquello, se trasladó a celuloide y entonces se ha hecho yo no sé si existe todavía, un catálogo, un catálogo de todas las fotografías que se recuperaron, o sea que se le sacó partido. El edificio ya de entrada, los arquitectos decían que era de un arquitecto, Elías Rollén, conocido en Barcelona,
pero el edificio era construido por uno de nuestros ingenieros, o sea que de Elías Rollén, nada. Pero, ¿y cómo estaba? ¿Estaba hecho polvo cuando llegasteis o no? Bueno, sí, porque tenía una zona que permitían con las grúas entrar por las ventanas el tráfico, o sea, eso. Pero, bueno, sí, pero no demasiado, o sea que se pudo recuperar. Ahí se montó un restaurante muy bonito, que tenía unas vistas espectaculares. Sí, bueno, está como el yo no sé Sagardi está arriba ahora, y era está el uno Museo que, de Historia. Sí, era uno que tenía un restaurante cerca de Arenys de Mar, por allí, también muy bueno. Y la verdad es que funcionó muy bien, a mí me gustaba ir porque era muy, muy majo, ¿no? Pero yo no sé, ahora últimamente ya no, hace años que no voy por allí. Pero cambiaste el negocio portuario, porque tú antes allá tenías consignatarios, transitarios, agentes de aduana, tenías talleres y tal, y te pusiste con restaurantes, con... Bueno, lo que sí que eso fue en el muelle de Barcelona. En el muelle de Barcelona era donde estaba incluso terminal de barcos de los cuales iban los emigrantes de España, o sea, y había una estación y había pues los servicios de las estaciones y estaban los servicios estatales, el fitosanitario y todo lo que hay en torno a un... Entonces cuando el Porvel se recuperó, decimos, ya no vamos a hacer, y recuperar esta zona, pero era una zona tan grande que merecía la pena hacer una serie de actuaciones. Entonces cuando se habló con los arquitectos aquí, había muchos y buenos, pero ¿a quién? ¿A quién se le daba? Sin que el otro, porque asociarse entre ellos no era muy... Entonces adoptamos una solución un poco... fuimos a buscar un tío de fuera. Pero un tío con la suficiente categoría para que ninguno de los de aquí pudiera decir, joder, mejor que eso lo pudiera hacer, ¿no? Es posible que lo pudiera hacer mejor, pero no. Entonces se buscó a un arquitecto que había tenido una actuación brillante en el Museo Geográfico o algo así, el museo que está cerca de la Casa Blanca, en esa... y sobre todo lo más conocido era el acceso al Museo del Louvre, las pirámides. La pirámide, sí. Y aquí nos tienes yendo el Monet, el Basolín, el Basol. Santiago Basol tuvo una actuación siempre, porque además, entre que yo que oía mal, el presidente políglota que no le daba demasiado resulta que era el que de verdad... El que de verdad el que iba adelante. Y siempre le llevaba... Bueno, fuimos a New York, y en una de las buenas calles ya estaba implantado el estudio del Pei. El Pei era un chinito, ya mayor, tenía un hijo, pero simpático donde los haya. Nos recibieron con los brazos abiertos. Y era una asociación, COP, Pei y no sé quién, o sea, pero de categoría, ¿no? Entonces le encargó a uno de ellos, o sea, al COP, Henry COP, que después vino aquí, bueno, era muy amigo de P, el presidente. Y una persona se instaló en Barcelona, cerca de la catedral, porque era un hotel donde él le gustaba, bueno, la cosa. Pero que quiero decir que fueron los que hicieron, se le encargó el proyecto, y hicieron un proyecto estupendo. Y recuerdo que cuando fuimos durante el proyecto, ya estaba muy acabado, el PEI lo había mirado y le dijo, oye, Henry, no sé qué, Henry le llama, ¿por qué no lo haces un poco más vistoso? Y fue cuando en vez de vertical se pusiera cónico. Abrió el tío, pero el PEI... Y una de las cosas que, bueno, estos habían proyectado una entrada al muelle de España, al muelle de Barcelona, monumental, una fuente, réplica un poco de la de arriba, la de la plaza de España, y la de la Barcelona, vamos, la de... Bueno, los colores allá en la de Cataluña. Quiere ir también un poco de réplica al monumento Colón y tal, y una fuente estupenda, que para más INRI el puerto se disponía a hacer, pagándola como honor al ayuntamiento. Pero ahí surge un arquitecto
un arquitecto, que mandaba en esos momentos en el ayuntamiento con ganas. Y no sé si fue porque él quería o tal, y lo hizo el ayuntamiento, hizo la plaza del Carbón, o sea, un bonito nombre para la plaza, porque le encaja, ¿eh? O sea, la plaza esa, que además cuando sales o entras tienes que atravesar todos los demás, dijéramos, para salir, para ir a un sitio a otro, tienes que atravesar todos los demás cauces bueno, pues el monumento estupendo que había previsto y que hubiera dado eso y pagado por el bordo, se transformó en esa plaza Carbón. Pero ¿quién manda? Manda. En el subsuelo del muelle de Barcelona se hicieron unos aparcamientos y están ahí, sí, en una zona congestionada. Se pensó que tenía todo, pero este arquitecto dijo, no, porque se pueden plantear graves problemas en el acceso o en la salida cuando salgan todos a la vez. Yo no he visto un aparcamiento que todo el mundo salga a la vez. ¿Sí? Entonces lo tuvimos que reducir a la mitad, pues bueno. Esto era bueno porque eran siempre las relaciones vuestras con la ciudad, claro, porque al final vosotros aportabais a la ciudad, o cruceristas, o aportabais gente, o sea que realmente ahí se empezaron a crear unas relaciones puerto-ciudad más intensas. Nos costó, por parte de algunos de los propios elementos estatales que he instalado ahí, el FITO y toda esta gente, hubo algunos que hubo que luchar para que y darle otro sitio en algún sitio, porque claro, no querían marcharse de ahí y tal, ¿no? Y hubo uno que era suministrador de elementos para los barcos y tal, y daba la casualidad de que había hecho una reforma en su nave hacía poco, y él trabajaba para un tercero, y cuando le decimos que eso hay que destruirlo, el pobre hombre, y pues a mí me da un ataque, porque ¿qué hago yo con esto? A mí me dio un poco de apuro. Y entonces en esas naves que hay, según las de San Beltrán, casi pegadas a la estación, sí, bueno, en esas le habilitamos un espacio, tío, vamos, no nos pesaba, pero hay veces que hay que ser consciente de no pisar a la gente, porque tú eres el Estado, ¿no? Y tú eres el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces, el hombre quedó muy agradecido, supuso un poco más de gasto, pero no, poca cosa, y él sigue allí con su negocio, porque le había renovado hacía poco, ¿no? Y claro, pues también era triste, ¿no? Porque te tuviste que encontrar muchas cosas como esas, porque claro, el muelle de España, el muelle de Barcelona no estaban vacíos, estaban llenos de gente y los tuvisteis que ir colocando. No, pero que muchos de los que eran estatales tuvimos que enviarles a ver cómo se les daba, ¿no? Y otro tema también curioso de realojo, había ya en casi la zona enfrente del faro de arriba, en esa zona, había un TIR. El TIR es Traffic International Routier, era cuando las mercancías venían en camiones y ahí se pasaba la aduana. Bueno, pues eso funcionaba muy bien, estaba muy bien organizado, pero cuando la Unión Europea abre las puertas, eso ya no tenía sentido. Vale. Pero se tenían que marchar y el negocio fuera, los 30, 40, 50 empleados que tenía, pues a la calle. Entonces alguien, como siempre nos mencionan, tuvo la feliz idea, oye, porque tenían un aduanero que era el que fiscalizaba la mercancía de entrada, que era muy bueno, muy activo y tal. Y como se estaba en ese momento haciendo la ZAL y todo eso, dijo, oye, ¿por qué no lo tenemos y después lo llevamos a la ZAL y tal? Oye, pero que no es cuestión de aduana, ¿no? Bueno, sí, pero tal. Y para que sigan y dé lugar a que lo otro empiece a funcionar, pues nos hacemos nosotros cargo un tiempo del TIR, que ya no tenía prácticamente azul. Bueno, ese cargo del TIR, que empieza porque el aduanero, cuando vino la aduana de tal, se lo llevó a otro sitio y nos quedamos sin aduanero. Y tenemos un TIR
del cual nos hemos hecho cargo con 20 y tantas personas o 30. Vamos a pleito y nos quitan la razón, tenían toda la razón del mundo. Ustedes se han hecho cargo y bueno, pues así nos podéis imaginar indemnizaciones, tal, por esa feliz idea, ¿no? Y lo bueno que viene es que no hay mal que por bien no venga. Entonces ya se va la gente y queda un edificio estupendo que había allí. ¿Y qué hacemos con el edificio? Daba pena tirarlo. Entonces la Guardia Civil ha sido siempre un elemento que no ha tenido unas ubicaciones buenas, siempre han dado escasas. Y en el puerto la aduana tiene un resguardo fiscal con guardias civiles, que son los que se encargan. Entonces yo me iba muy bien con esta gente. Había un teniente coronel estupendo y le dije, oye, y si todo lo que tenemos de instalaciones precarias por ahí, que estáis de mala manera, os acondiciono esto. El tío cambió los ojos, pero no tenemos un duro. Digo, no, hombre, no, yo te lo condiciono. Y acondicionamos allí y sigue un cuartel para la fiscalización de las mercancías, o sea, el resguardo fiscal, y los guardias civiles bueno, me propusieron para una medalla, para una medalla de la Guardia Civil. Me propusieron para una medalla, no. Pero después no sé, debió de haber algún tío con más mérito. Pero allí es que me parece que hay una placa que sí que recuerda que aquello era, o sea, que lo del TIR dentro de lo malo, pues al final se aprovechó y está muy bien, porque a mí me pasó en Gijón también, joder, los tíos andaban, no tenía ni para teléfono. Joder, hombre, pues una gente que presta un servicio estupendo, ¿no? Pues también les habilitamos una cosa. Y entonces, ahora que nos hemos ido otra vez al puerto, ¿por qué no hablas un poco del plan de calidad? ¿Cómo estaba el puerto antes del plan de calidad? Sí. ¿Cómo estaba? La cuestión es, ¿era seguro el puerto? ¿Se robaba o no se robaba? ¿Cómo era aquello que forzó a meter un plan de calidad? Bueno. ¿Cómo? Vamos. Oye, llevas 1 hora y media hablando, perdona que te diga, ¿eh? O sea, que hablamos del plan de calidad y... Oye, no, pues ya sé que te podrías estar hablando como 3 horas más. ¿Me vas a pagar por horas o qué? Pues sí, claro. Entonces, y 3, ¿eh? Bueno, entonces seguimos, ¿no? Bueno. Háblales del plan de calidad, que me gustará oírte. No, el puerto iba evolucionando. Y entonces lo primero que nos echamos al colete era proporcionarle espacios, espacios confesionales, la unión del Pigón 1 y el 2, en la zona donde los coches, que ese es otro tema también sí, bonito, donde los coches se hizo una dársena, bueno, o sea, sí. Entonces venía la siguiente cosa, oye, nosotros proporcionamos todo esto y viene la gente, pero ¿qué opina la gente? ¿Cómo se dan los servicios? ¿Cómo se prestan los servicios? ¿Son fiables? ¿Hay reclamaciones? Ahí no. Ah, pues mira, vamos a orientar un poco el puerto ahora, en esta fase, hacia el cliente. Y lo primero que tenemos que hacer es pedir a los clientes que se expresen libremente. Se crea un libro verde, se hacen reuniones y se hace un informe que nos pone a... La aduana no funciona. Todavía están los tíos de los manguitos mirando y revisando cada papelito. Las mercancías en el puerto se eternizan porque desde que va la mercancía al muelle hasta que se inspecciona por los fitos y por toda esta gente, y después va uno y abre el contenedor y no sé qué, y va al siguiente otro de los inspectores. O sea, de los 3 o 4 inspecciones que hay de sanidad o ¿cómo se llama?, de vegetales, o sea, hay 3 o 4. Y no hay manera, y te tira la mercancía 15 días en el puerto. Y, eso sí, cuando se abre, pues si vienen, por ejemplo, venía a veces pescado congelado, pues a lo mejor a alguno se le iba la mano porque iba a ser el cumpleaños de su hijo, cogió una cajita, bueno, no se nota mucho, ¿no?
Era así. Así es la vida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver, hicimos eso, nos pusieron a bajar de un vuelo y con razón. Entonces vamos a hacer algo. Y hicimos un plan que se llamó el plan de calidad. Dice, vamos a dar servicios de calidad. Primero, aduana, que es lo primero que se encuentra en el puerto. Oiga, hablamos con el director de la aduana, el jefe de la aduana aquí, que también pertenecía al consejo del puerto, y le dijimos, esto pasa. Y lo primero que se hizo, se aplicó las técnicas modernas de transmisión de documentos en el puerto. Y ya el barco, cuando llega al puerto, tiene que dejar un documento que se llama el soborno, que es donde se registran todas las mercancías que trae y las que va a traer para ese puerto. Pero claro, eso tiene que ser, cuando llega el barco, entrega al capitán. ¿Qué es lo que se hizo? Lo primero, que el soborno se pueda transmitir antes de llegar el buque al puerto, por vía EDI. Y cuando llega, lo único que tiene que comprobar el capitán es presentar el soborno de verdad y simplemente cotejar nada más. Pero ya está despachado. Es decir, la aduana ya ha despachado la mercancía y solo comprueba eso. Pues ahí se ahorraron la leche de tiempo. Después llega dentro, la mercancía ya está en el muelle. Se habló con los inspectores. Inspectores, solo se abre una vez el contenedor. Así que estar todos los que tengáis que revisar a la vez en tal sitio y además a los 2 días o al día siguiente de estar el contenedor en la... Hombre, es que eso es muy difícil coordinar. Pues será difícil, pero hay que hacerlo. Entonces, costó su trabajo, pero los tíos iban a la inspección, todos. Se ahorró otra tira de días. El mangoneo, pues contratamos una empresa, ¿cómo se llama? SGS. Equipo de calidad EQ. SGS era. Sí, no, pero SGS. La Q no sé cuánto. El Bueno. EQ. Equipo de calidad, que era EQ. Que era contratado por nosotros y que no tenía nada que ver con nosotros. Y este equipo era el único que tenía autorización para abrir el contenedor y cuando se inspeccionaba, cerrarle. Y evidentemente vigilaba si la mercancía que contenía el contenedor cuando se inspeccionaba era la misma que cuando se había dejado de inspeccionar. Y se cerraba, se echaba hay fotografías en el libro. Y a partir de ahí empezó la gente a decir, oye, pues esto funciona. Y claro que funcionaba. Y después, otra cosa era el acceso a los muelles de tanto el ferrocarril como los camiones para llevarse o dejar la mercancía, ¿no? Y también en eso pues se regularizó, formamos el SITREN que iba a Azuqueca, Henares, a Madrid, y cogía los contenedores para allá, organizamos los camioneros, lo de los camioneros también tenía su gracia. El camión llega al puerto, deja la mercancía, vuelve tal, y se tiene que volver a su sitio con el camión. Entonces lo que se pensó, hombre, vamos a dedicar en una zona del puerto todavía sin utilizar un parking para camiones. Entonces el camionero cogía su cochecito pequeño, iba al puerto, allí tenía su camión, hacía sus operaciones por la noche dejaba allí el camión y se iba en su cochecito. Perfecto. Se le cobraba una tasa pequeñísima por eso, pero se evitó camiones por la ciudad, la tira, y los camioneros encantados. Claro, tan encantados que los camioneros tienen sus... bueno, ahora ver los camioneros lo que andan siempre a la greña, ¿no? Entonces tenían uno de los grupos de los camiones, tenían un sindicalista que era muy listo, vio el ojo y quiso apropiarse de los aparcamientos. Y cuando iban camiones que no eran los de su grupo, les hacían todas las faenas, pinchaban, esto no. Bueno, pues déjenme que monte una... Entonces le dimos una pequeña oficina en un contenedor vacío, tal, y montamos una oficina, pero usted deja de hacer faenas, ¿no? Vale. Pero al poco tiempo
empezaba no a hacer faenas de esas, pero a dirigir un poco y poner trabas antes de que entraran, y cuando había huelgas era el que lo promovía y tal. Y le dijimos, oye, mira, lo siento, pero como ha caducado un año o así, por ya se acabó. No, a mí no me echa nadie. Este era un sindicalista. ¿Cómo se llamaba? Que se llama El Tacones. El Tacones. Empezó con el Tacones. Yo en mi libro digo que tenía un apodo sonoro, no digo que porque no me gusta. Tú te acuerdas de El Tacones, Tacones. y yo me acuerdo de mi época del Pistolas. El Tacón era un tío bajito, pero esto sindicalista hasta los poros, ¿no? Y el tío dice que hay que pasar por su cadáver antes de echarle de allí. Bueno, vale. Una mañana cuando va, dice, ¿cómo? Pues si yo dejé mi oficina aquí ayer, habíamos cogido con un forlín el contenedor que contiene su oficina. El tío, que era un tío, en vez de cabrearse contra nosotros y a eso, dijo, estos tíos son los que me gustan a mí, que tienen para avisarme. Y a partir de entonces, no que fuéramos íntimos amigos, no, pero el tío nos respetó y todo esto. Pero el Tacones era un tío muy célebre entre los, como ahora el Hernández este que hay, ¿no? Sí, de los... Hernández se llama, bueno, no sé cómo se llama. Sí, no sé qué. Pero bueno, el Tacones era un tío muy... O sea, que te has encontrado con una cantidad de gente muy atractiva, ¿no? En el sentido personal, ¿no? Gente que defiende lo suyo, equivocado o no, pero gente atractiva, ¿no? Gente maja. No, a mí me gustan sus historias porque yo formo parte de tu historia a partir del 93, claro. Porque entré como responsable del servicio de atención al cliente dentro de ese plan de calidad. Y me tocó vivir las inspecciones de contenedores, el ECU, la opinión de la gente diciendo que éramos unos ladrones, unos mafiosos, unos... Yo, además, nos pusimos, si no cumplíamos, que el puerto indemnizara. Era muy gordo. Es decir, si usted en 5 días o en 4 días no tiene la mercancía en su almacén, por esto, bueno, también se puso ¿cómo se llama esto? Un precinto. Un precinto para que el contenedor que había sido revisado se le puso un precinto, de manera que cuando el camión lo cargaba no se pudiera en el camino, que también había veces que en el camino robaban, y había un precinto de manera que si se rompía no era manera de soldarle nada, ¿no? O sea que se pusieron muchos aspectos de tal. Y esa garantía en Madrid nos llamaron, oye tú, ¿cómo se va a pagar el puerto? Os podéis arruinar, porque la gente ya verás tú, ¿cómo no? ¿Sabes lo que pasó? Menos que un anuncio en el periódico nos costó alguna indemnización que tuvimos que dar. Y la propaganda y el caché que se tomó, ya a partir de ahí muchos puertos de los de interés nacional empezaron a tomar nota y sobre todo la esencia es que se cambió la idea de puerto como tal a puerto volcado como una empresa hacia el cliente. Y eso era muy importante, pero el cambio de... Déjame añadir una cosa, claro, para el puerto el cliente era su comunidad portuaria, que eran pues los consignatarios, pero entonces dijimos, no, vamos a ver al cliente de verdad, y el cliente de verdad era el Corte Inglés, la DAM, entonces saltamos la barrera y nos enteramos de lo que hacían los de medio. ¿No? Y bueno, luego después se formó la comunidad portuaria, que después se llamó comunidad logística, y yo digo que con mucha lógica. Pero bueno. Pero fíjate, ahora si miramos todas esas piezas que estamos comentando ahora, claro, el puerto que te encontraste y el puerto que dejaste cuando te fuiste no tenía nada que ver. Habíais hecho un salto tecnológico como brutal. Diría... ¿Quién era el político el compañero de Felipe González? El Guerra. Cuando salgamos nosotros, España no la va a conocer ni... Bueno, no, yo no digo... No, pero... yo no digo tanto, pero sí lo que sí que digo es que trabajé 10 años
muy a gusto, muy bien, y otros 5 de propina, porque luego después me tocó hacer todos los proyectos de los diques exteriores. Eso fue más divertido, porque íbamos a Japón, íbamos a todos los sitios, o sea, era más movido, ¿no? Íbamos a Madrid, contratamos a los laboratorios de Madrid, de aquí, por cierto, aquí había unos ingenieros de suelos, bueno, que estudian los suelos y todo esto, fenomenales, y nos echaron, gracias a eso, porque para el asentamiento de los diques era fundamental conocer qué había debajo, si había arena, si había movedizos, si había rocas, ¿no? Eso era en la ampliación, o sea, una vez desviado el río, ¿eh? Sí. Desviado el río, la ampliación del puerto... Esa parte fue más divertida. Y lo otro, bueno, pues ahí quedó. Yo lo que quise es que esa experiencia, esa anécdota que os cuento, en alguna manera no se perdieran, porque desde luego el que venía detrás de mí no la iba a recopilar, porque además en esta vida el que viene detrás intenta que el que anterior estuvo no figure mucho, ¿no? Pero bueno, dejando aparte de esa cuestión, que se perdiera, ¿no? Y entonces se me ocurrió, yo iba tomando notas y todo esto, y un buen día se me ocurrió, coño, ¿y por qué no lo hilo un poco? Y entonces empecé a hilarlo y sobre todo a ordenarlo un poco, porque lo tenía muy desordenado, ¿no? Es como ahora cuando escribo mi memoria, ¿sabes la manera de acordarte? Yo he viajado mucho y tal, conservando los pasaportes. Entonces tengo 3 o 4 pasaportes y digo, ¿cuándo estuve yo en Corea del Sur? Y tú que miras, lo malo es que a veces la traducción del pasaporte no hay que las entienda. no encaja. ¿Cuándo estuve en Rumanía? Ese es otro aspecto muy simpático. Empezamos a cooperar con puertos del tercer mundo, o del segundo mundo, como quieras. El primero que nos salió, y fue precisamente por Alfonso Guerra, que tuvo unas reuniones con el presidente de Angola, que pedía ayuda porque como en Angola estaba Savimbi y Santos, que era el presidente, y había en guerra. El puerto jugaba un papel para que entraran todo el tema de pertrechos, salieran tal. Entonces le pidió a Guerra que a ver si conocía, y entonces pues no sé por qué nos tocó la China al puerto de Barcelona, y allá nos tiene siendo Angola, vacunado, tomado todo eso antes, porque lo que primero que encontraba allí, que a todo el mundo le había dado la malaria, ¿o qué no? La malaria, ¿no? Habíamos reservado hoteles, el hotel ni puñetero caso, al final tuvimos que dormir en las habitaciones de los ordenanzas del hotel. El Hotel Mercury, el Hotel Puente. Bueno, llegamos allí y, en efecto, fuimos al puerto tal, y ordenamos, oye, al final enviamos un capitán de los nuestros para que siguiera la labor de cerca, porque los tíos se entusiasmaron con las cosas que les contábamos tal. Y allá que te fue, Bocanegra, capitán Bocanegra. Pero el capitán Bocanegra... Ay, Dios, tenía un amante y la quería dejar. Entonces aprovecho, joder, me voy a Angola, busco una negrita. Y resulta que un buen día se nos presenta la maja, que además era extremeña. De tu tierra. De mi tierra. Diciendo que a ver qué pasaba, que a su marido lo habíamos engañado. No era su marido, pero bueno, que lo habíamos engañado, lo habíamos allí, y que nos iba a plantear un tema de la leche, tal, no sé qué. Consultamos con el abogado y nos dijo, mira, lo más barato, le sacáis un pasaje y que se vaya a Angola, y al pobre capitán. Le mandasteis a la mujer a Angola. Yo no he querido saber si al llegar a Angola... No quería saber cómo acabó eso. Si al llegar a Angola el capitán la echó, no sé. Volvimos a Angola, yo estuve en Angola 3 veces y vamos, la vida era la leche. Es un paisaje fabuloso, pero no podía salir un poco de la ciudad
porque estaban los de San Bimbín, los guerrilleros, y que te podían, pero era una maravilla, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a decir? Pues estuvimos, ya te digo, 3 veces, y luego después había el cambio. Si pagabas en dólares, tenías que cambiar oficialmente a kwanzas, que es y entonces la comida te salía cara. Pero si pagabas directamente en kwanzas, sin transformarlo, que te lo admitían, o sea, que pagabas en dólares sin cambio, de los restaurantes te lo admitían encantados, porque claro, pues entonces te comías unos pescados y una, ¿cómo se llama esta? No sé, una langosta. Langosta. Después te mandó todo lo que es una delegación, porque fueron 6 u 8 personas. Yo no sé qué pasó después con Bocanegra. Más vale que no lo sepas. No apareció. Bueno, luego después tuvimos... No volvió nunca más. Tuvimos unas actuaciones en Bulgaria, en Rumanía y en Argentina. En Argentina, junto con el ayuntamiento, que era un encargo que le habían hecho al ayuntamiento, y Joan Alemany vino también, hicimos una especie de Porvel. Ellos tenían una zona que eran los galpones, que llamaban, que eran como aquí los tentejones nuestros, y querían transformarlo también. Y entonces fuimos a una comisión argentina, estudiamos el tema y le hicimos un preproyecto, le gustó mucho, tanto es así que el que llevaba el tema era muy amigo de Menem, y tanto así que cuando la mujer le echaba a Menem de casa, le recogía. y nos dijo, hombre, os voy a presentar al señor Menem. Oye, tú, y nos llevó a la residencia de los Olivos, o no sé qué. Sí, la Casa Rosada sería. Sí, no, la Casa Rosada, no, pero fue a la residencia particular, la residencia de los Olivos, me parece. Y nos llevó allí, porque el Menem estaba resfriado y no podía ir a la Casa Rosada, ¿no? Y tenía el tío en el despacho una pantalla como esa, y miramos a ver y tenía unos vídeos de los más pobres. Oye, no estoy contando. No, eso tendrá que cortarlo, porque como salgas aquí, yo creo que el museo nos colgará todo. Y después el tío dice, bueno, yo sé que lo va a pagar. Y dijeron los otros, nada, ninguno. Allí el terreno estatal se puede vender, y entonces montaron un sitio allí, estupendo. Se puso la Universidad Católica de no sé qué. Yo he ido después a dar una conferencia sobre medio ambiente con el Ministerio. Oye, aquello funciona. Aquello era el Puerto Madero. No, en Puerto Madero. Puerto Madero era. Se funciona de maravilla, ¿no? Y bueno, fue muy curiosa la visita, ya te digo. Bueno, yo creo que ya casi es la hora, entonces yo lo que tendría, primero agradecer, Luis, todos tus recuerdos, porque eso sí que has ido a buscar al baúl de los recuerdos de lo que has pedido. Yo creo que vale mucho la pena, porque toda esa historia que tienes tú, la tienes tú y no la tiene nadie más. Ahora la tenemos nosotros en un trocito y vale la pena, y creo que es muy interesante recordar eso. Pero no hagáis mal uso, ¿no? No creo, no venderemos nada. No, hay una cosa que para mí fue muy ha sido interesante también, fue todas las personas que vivíamos dentro de la zona del Porvel y que se tuvieron que sacar. Bueno, yo vivía en la Plaza del Carbón, precisamente. ¿Tú vivías en la Plaza del Carbón? Sí, en un edificio que estábamos 12 yo he leído en su libro que que tuvo que pactar con vosotros para irlos resituando. Yo con Roma me llevé, bueno, con la gente en verdad me llevé bastante bien. Sí, claro. Y Bueno, por lo que explicas eras un poco el padre de todos, o sea, porque cuando no resolvías una cosa tenías que resolver la otra. El padrecito, sí. Sí. Entonces lo que sí que digo es que ha sido muy grato recordar, además, en un ambiente relajado, ¿no? Con gente ahí, ¿no? Es uno de las debilidades de la gente mayor, que a veces no tiene que le escuchen. Y el libro y mi memoria y tal, mi hija, tengo 4 hijos y 10 nietos, y mi hija pequeña, como todas las hijas, son distintas de los hijos, son más afectuosas. Pues un buen día llamó a Manzón, yo no sabía,
Y en Reyes, tal como esto, hace un año, dice, papá, llamó a Amazon y ha enviado tu libro, pero si faltaba correcciones, y el libro que sale ahí hay algunas erratas, que yo las he corregido, pero ya no te lo permitían. Y entonces en Amazon, bueno, me dijo mi hija, han dicho que para ser un ingeniero escribe usted bastante bien. Pero espera, yo me he apuntado. El libro se Entonces llama... ahí tenéis el libro, Se llama El puerto que de vale Barcelona. €1 sacar. Y hoy he estado yo mirando para mirar algunas fechas y pone, cuidado que no se puede transmitir. Ah, ya lo he visto, sí. Que Amazon cuida del euro me parece que le corresponden a mi hija, que yo no se lo gasta 40 céntimos, o sea que Cada vez que... lleva un camino... Llevas un camino para enriquecer a tu hija. No, el libro se llama El puerto de Barcelona, una historia diferente. Y como decía antes, es muy curioso porque no es Luis, dice, el director dice, no, es el puerto de Barcelona, dice. Entonces el puerto de Barcelona se considera en algunos momentos agraviado, en algunos momentos exitoso, porque al final es muy hábil, porque es el puerto el que no es él el que lo dice, ¿no? Ya. Pero bueno, va, cortamos aquí, ¿os parece? Bueno, podemos seguir hablando, pero...